¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar otra vez con ustedes, continuando con este seminario. La parte pues bastante incómoda porque es una parte delicada, de alto riesgo, en la parte de los delitos fiscales en materia de código y en materia de seguridad social, que ya vimos algunos de ellos y que hoy vamos a continuar para terminar ese catálogo de delitos. Iremos a la parte, espero hoy, de las eximentes que se pueden utilizar para disminuir o no ser sancionados por esas conductas, las eximentes que el derecho permite. Y vamos a ver incluso parte del procedimiento ya penal. ¿Okay? Entonces, a manera de recordatorio, pues hemos visto principalmente la parte, digamos que, ¿cómo le llamaríamos? La parte inicial de todo este proceso, la calidad de víctima, en este caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las facultades de el procurador fiscal, las facultades de la admisión jurídica, que sería la encargada de hacer la querella. Vimos una tesis muy importante, recuerdan ustedes, que tiene que ver con la temporalidad para efectos de la prescripción, que vamos a ver a continuación. Cuando empieza a correr el término. No es a partir de la comisión de la conducta, sino es a partir del dictamen técnico contable que dé a conocer el SAT, donde se quede asentado el posible daño causado al erario. Les platicaba de los programas de cumplimiento. No los echen a la borda, no los tiren, no les hagan feo. Yo sé, es más trabajo, me queda claro, no es agradable siempre cargarnos de más y más responsabilidades, pero eso les va a permitir, eso les va a ayudar a reducir de manera drástica las posibles conductas que puedan generar una contingencia, y más en estas materias, ¿okay? Y no nada más en la cuestión penal. Acuérdense que las empresas están vinculadas al campo del derecho, al campo de las leyes, en múltiples disposiciones, ¿okay? No pueden soslayar el Código Fiscal, pues obviamente de lo que estamos hablando, y las leyes de seguridad social, pero fuera de eso tenemos la materia civil, la materia mercantil, la materia societaria, la protección del consumidor, el sistema financiero, o sea, es un cúmulo de temas que hay que abordar. Entonces, en los programas de cumplimiento podríamos poner pues los temas más importantes, más interesantes o más preocupantes, para ir tratando de, sin tener que llegar a una controversia, podamos dar solución de manera preventiva. Y si ya se ha hecho algo que pudiera tener una consecuencia, hacer algo correctivo. Eso lo saca un diagnóstico, un checklist, los cuestionarios, los programas. Y si ya tienen pensado en algo más todavía, más sólido, pues están la función del compliance officer, del oficial de cumplimiento, que ese ayudaría muchísimo a atenuar las penas. De eso vamos a platicar también en esta charla, en estos temas que faltan, para ir redondeando todo el seminario. ¿Qué pasa con la tentativa de delito fiscal? En el 98 de Código Fiscal se prevé la tentativa, es decir, el intento de, la intención de, ¿ok? Será punible, es decir, será penada, ¿ok?
Si se logra interrumpir, se queda en tentativa. Si se logra cometer, pues no es, obviamente, tentativa, es comisión. ¿Okay? ¿Qué sería el castigo por tentativa? 2/3 partes de la pena o de la sanción corporal. Si la sanción corporal, vamos a imaginar, fue de 3 años, 2/3 partes, es decir, sería 1 año. ¿Okay? Es muy difícil probar la tentativa, es más fácil probar el delito. ¿Por qué es más fácil? Porque está cometido, está la prueba de la comisión de la conducta. Pero en tentativa, pues le va a costar un poco más de trabajo a la autoridad acreditarla. Sin embargo, lo hace, lo determina. Es decir, la tentativa es porque no se produjo el resultado buscado. Se interrumpió por alguna razón ese resultado. En el 99 se llaman delitos continuados. Cuando hay delitos continuados, la pena se puede aumentar hasta en 1/2. Un ejemplo de delito continuado es el tráfico de los comprobantes, llamado así tráfico, que sabemos que son aquellos que amparan operaciones inexistentes. Quiero pensar que una empresa, una organización física o moral, no importa, pero a eso se ha dedicado últimamente a ese tipo de actividad ilícita. No ha vendido o no ha enajenado un solo comprobante, sino que ha enajenado varias ocasiones. Pues esa tiene, para efectos penales, una consecuencia mayor, porque se le considera delito continuado. Porque pues, hay una pluralidad de conductas. 101. Dice que no hay sustitución ni conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio si son de los artículos del 102 al 105, que hablamos de contrabando, 104, también de contrabando, 108 y 109, ¿okay? Para efectos de la fracción tercera. Ahí no se conmutan ni se sustituyen las penas. Sin embargo, para otros delitos, es necesario acreditar que los adeudos fiscales están cubiertos a satisfacción de la autoridad. Y entonces se conmuta la pena, es decir, puede haber incluso hasta un perdón y en consecuencia el no ejercicio de la acción penal. Para Seguro Social, en el 305 de su ley, es necesario que el instituto formule una querella, idéntico a lo que hace el SAT en el caso del 102, ¿okay? Independientemente del estado en que se encuentre el expediente del asunto. Vamos a pensar que este caso se está litigando por una cuestión administrativa, pero por otro lado se acredita que se cometió un delito de los que prevé el 308, 309 y 310 de la Ley del Seguro Social. Bueno, pues se podría actuar de dos maneras, por el lado del delito y por el lado administrativo. A eso se refiere este artículo 305. Y al igual, tiene que hacer una querella, hacerla llegar a la Procu Fiscal, en su carácter de representante, presentarla ante el Ministerio Público y empezar, en su caso, a la judicialización del expediente. Y en el 306, en los delitos en que el daño o perjuicio no se pueda cuantificar, el seguro lo hará en la propia querella. Suena
peculiar, porque dice, si no se puede cuantificar, ¿cómo lo va a hacer el seguro? Pues él lo va a determinar a través de sus pruebas que en su caso obtenga. ...225 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es la querella? Para entender los términos. Querella viene del latín querela, ¿ok? La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendida, ¿ok? Ahí es donde la víctima manifiesta su afectación. Obviamente debe de estar facultado para ello. Y le da a conocer al Ministerio Público la pretensión de iniciar una investigación que conlleve al esclarecimiento de uno o más delitos. Y obviamente los elementos de procedibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Si los hay, si se acreditan en sus extremos, el Ministerio Público se lo turnará a juez, para que el juez, obviamente, abra juicio y en su caso cite a la parte, en este caso, llamada delincuente. Y se inicie todo el proceso del sistema acusatorio. ¿Okay? Recordemos que con la reforma en 2008 al tema penal, esa reforma entró hasta el 2015, no sé si se acuerdan. Hubo 7 años de gracia, el nuevo sistema penal en México. ¿Okay? Teníamos un sistema inquisitivo, pasamos al sistema acusatorio. Ya les explicaré y les pondré en unas láminas la diferencia de uno con el otro, para que podamos entender, a pesar de no ser penalistas. ¿Okay? La idea es que tengan una visión periférica, amplia, para que puedan conocer pues, todas las consecuencias derivadas de este tema al cual nos estamos refiriendo en estas sesiones. ¿Prescriben los delitos fiscales? Miren, en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, recordemos que está la querella, la declaratoria de perjuicio, pero esa precluye, tiene un tiempo de vida y se extingue en un plazo de 5 años. Aquí dice a partir de la comisión del delito. Sin embargo, ya vimos que por tesis es a partir del dictamen técnico contable que elabora el propio SAT. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se cuantificó el daño o perjuicio al erario. Mientras tanto, pues no se tiene un monto. Se tiene una conducta, pero no se sabe a cuánto asciende el daño causado, el perjuicio generado al fisco. Y la acción penal de los delitos fiscales prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de 5 años. ¿Okay? Entonces, con excepción del 105 y 107 del Código Penal Federal, la acción penal de los delitos fiscales prescribe conforme a lo que dice este código, es decir, los 5 años. Antes eran 3 años, antes de 2014, ahora son 5. Y el Seguro Social dice 3 años a partir de que el seguro tenga conocimiento, tanto del delito como del probable responsable. Y si no tiene conocimiento, el plazo se va a 5 años a partir de la comisión de la conducta. ¿Okay? O sea, se quedó el Seguro Social con la prescripción anterior que estaba en código, 3 años. Si tiene conocimiento, si no lo tiene, el plazo se va a 5, a partir de que lo detecte.
Servidores públicos. Los servidores públicos también pueden cometer delitos fiscales, claro. Okay. En este caso, tenemos que conocer dos leyes que podrían ayudar para, si queremos hacer que esto se consolide. Tenemos, en primer lugar, la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado, donde puede ser condenada al pago de daños y perjuicios. ¿Okay? Esta es una ley de índole federal aplicable para aquellos casos donde la autoridad, las autoridades, cualquiera, vulnere derechos, garantías, libertades, prerrogativas, ¿okay? Que tenemos los ciudadanos. Y luego hay una ley específica para servidores públicos, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin omitir que también se vincula al Código Penal Federal, delitos cometidos por servidores públicos. ¿Okay? Bueno, estos servidores públicos, pues de repente se llegan a exceder en sus actuaciones. Por ejemplo, si un funcionario empleado comete en cualquier forma o participa en una comisión de un delito fiscal, la pena aumenta de 3 a 6 años. O sea, para él, por el hecho de ser empleado o funcionario. Si esto llegó a pasar, se los digo porque más de una vez pasó. Sanción de 1 a 6 años al servidor público que ordene o practique visitas domiciliarias o embargos sin una orden, sin mandamiento de autoridad. ¿Okay? Y también la misma sanción se impondrá a los que hagan verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a recintos fiscales. Hay que saberlo, porque si llega a pasar, pues hay que denunciar estos hechos. 114A, de 1 a 5 años de prisión al servidor público que amenazare de cualquier manera a un contribuyente, a sus representantes o dependientes, de formular por sí o por medio de la dependencia una denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público, la intimidación, que sabemos que pasa. Luego hasta en los mismos escritos que recibimos, sea por buzón o sea impresos, nos dicen, y si no hace usted caso omiso, la autoridad podrá gestar o iniciar facultades fulana y fulana, que pueden conllevar incluso a una sanción privativa de libertad. Pues eso es una amenaza, eso es una intimidación, eso está penado. Es bueno saberlo, por si llegan a tenerlo. ¿Okay? Ese es un delito cometido por servidores públicos. 114B. Si revela información el funcionario de el estatus o situación fiscal de un contribuyente, esté o no esté en un proceso penal. Es decir, si el funcionario tiene acceso, porque lo tiene, a una base de datos o a una cierta información del contribuyente, sobre todo en la cuestión de instituciones de crédito, instituciones financieras, eso contravendría o iría en contra del 69B y se castigaría con el 114B, ¿okay? De 1 a 6 años de prisión. Y de 3 meses a 6 años al que se apodere de mercancías en recinto fiscalizado, si el valor de lo sustraído no excede de 85,000 pesos. Cuando exceda de 85,720, la pena corporal es de 3 a 9 años de prisión. Y esa misma pena se podrá aplicar a quien dolosamente destruya o deteriore dichas mercancías.
¿Ok? En el 315 de la Ley del Seguro Social encontramos a los delitos de seguridad social cometidos por servidores públicos. A saber, de 1 a 6 años de prisión al servidor que ordene o practique visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito, lo que les decía hace rato, idéntico al SAT, idéntico a lo que hace la autoridad hacendaria. Se sancionará de 1 a 5 años al servidor que amenace de cualquier modo a un patrón o a cualquier sujeto obligado de formular querella. Luego cuando llegamos a tener, por ejemplo, roces con funcionarios, cuando estamos in situ, cara a cara, pues de repente los ánimos se calientan. Hay que entender que pues, somos humanos. Y más cuando está en juego, pues el patrimonio. Entonces, se los digo porque pues, me tocó vivirlo. O sea, de esto no se los platico porque me lo hayan dicho, se los platico porque yo de forma personal lo viví cuando fui funcionario. Y pues de repente uno debe de mantener la calma, pero de repente el contribuyente al verse afectado de su patrimonio, sobre todo cuando hay bienes de por medio como son los embargos, pues entonces ese contribuyente se torna en ocasiones agresivo. ¿Okay? Y hay veces que esa agresividad pues puede llegar a extremos de intentar golpear. Hay amenazas, hay muchas cosas. El funcionario debe ser ecuánime, tratar de calmar las cosas porque su intención no es chocar con el contribuyente. Recordemos que cuando se representa al Estado, como bien decimos, se representa, no actúa uno por decisión de uno, sino porque tenemos que cumplir con una tarea, una misión. Y entiendo perfectamente al contribuyente que se encuentra sometido en ese momento a un acto de autoridad. Llámese una visita domiciliaria, una revisión, llámese una gestión de autoridad o llámese un PAE. Hay contribuyentes que los toman muy normal. Y el acto o la visita se desarrolla sin contratiempos. Lo hay. Pero también hay veces donde el contribuyente se resiste, se opone. Y llega a haber casos donde, les digo, puede haber extremos. A mí me tocó, siendo ejecutor hace muchos años, me tocó que un contribuyente sacara su arma, una pistola. ¿Okay? Y yo escuché claramente cómo jaló el carro de la pistola y cortó cartucho y me amenazó con el arma. De verdad yo me quedé pasmado, me quedé mudo de la impresión. Pues me impactó, nunca había tenido un roce de esa magnitud. Sí había tenido roces con contribuyentes típicos de la actividad. Ser ejecutor no es fácil. Estás cumpliendo una orden y se tiene que dar su cumplimiento. Entonces, pues yo vi el arma y de palabra que sí me pasmé. Pues muchos ejecutores y muchos funcionarios o empleados, cuando tienen una situación de agresión de parte del contribuyente o de su representante o de alguien cercano a él, muchas veces amenazan al contribuyente. Yo lo llegué a ver, donde le decían, sí, pues ahorita lo vamos a querellar. Eso es lo que dice este artículo. Si amenazas con querellar a alguien, estás cometiendo un delito. Entonces,
ténganlo en cuenta. Y si pueden tener testigos o haber grabado esa conversación, va a ser utilizada como medio de prueba. ¿Okay? No se trata de castigar a la persona. Se trata de que las cosas sean transparentes y parejas. Si queremos vivir en armonía, debemos ser respetuosos de las normas que nos rigen la conducta. En ocasiones, les digo, pierde uno la cabeza, ya sea de parte del gobernado o ya sea de parte de la autoridad. 3.17. Si el funcionario participa en un delito, la pena aumenta de 3 meses a 3 años de prisión. Tesis. Acuérdense que yo siempre trabajo mucho con fuentes que consulto que tienen que ver con los temas que desarrollamos. Me gusta mucho trabajar de esa manera porque, por un lado, primero conocemos el texto de la norma. Tratamos de explicarlo basándose en nuestra experiencia. Segundo, basándonos en la postura de la autoridad. ¿Qué piensa la autoridad en relación a tal o cual tema? ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su actuar? ¿Cómo se desahoga? ¿Qué desarrolla? Y una prueba de ello, pues lo encontramos con el anexo 3 o el anexo 7 de miscelánea, los criterios normativos y los criterios no vinculativos. Y otro elemento que nos permite saber cuál es su actuar, pues está obviamente en sus reglamentos y está en su miscelánea. ¿Okay? Entonces, ahí ya tenemos una fuente para saber exactamente su pretensión. Y vámonos a ver qué han dicho los jueces. Porque si el asunto llegó a manos de un tribunal, tuvo que haberse resuelto. No hay empate en una controversia judicial. Hay un vencedor y un vencido. Hay un ganador y un perdedor. Vamos a ver entonces qué opinión merecen los jueces al asunto en comento, al asunto que llegó a sus manos. Y entonces así ya tenemos una visión periférica, la visión de la ley, la visión de la autoridad, la visión judicial y la visión propia de la persona que transmite, en este caso su servidor, más aparte la visión práctica de ustedes que han vivido experiencias similares. Y ahora sí podemos crear un marco de referencia muy completo. Esta tesis aislada, 201-1861 de 2016, habla de la coautoría. La autoría en materia penal implica que una persona comete una conducta típica de manera individual. Sin embargo, nada impide que se realice mediante la intervención de 2 o más sujetos. Fíjense. Dice, la diferencia entre estos dependerá de la gobernabilidad sobre el hecho delictivo que tengan los sujetos durante la ejecución del hecho, siendo autor quien mantiene el dominio del hecho y partícipe quien carece de este, pero coadyuva en su realización. En ese sentido, es coautor quien, previo acuerdo concomitante con otros, realice el hecho típico de manera conjunta y con el dominio del hecho compartido o codominio funcional. El aspecto decisivo para distinguir a la coautoría es que el dominio del hecho lo tienen 2 o más personas que, en virtud del reparto de funciones o división del trabajo, asumen por igual la responsabilidad de su realización y por ello las distintas conductas deben considerarse como unidad en cuanto al resultado total que debe atribuirse a cada autor individual. Este es para efectos de coautoría. ¿Okay? Esta jurisprudencia en materia penal, defraudación fiscal,